Dios bendiga a todos. ¿Cómo están? Espero en Dios todos bien. Amén. Soy Jacqueline King, sierva del Señor. Vamos a hablar de la palabra de Dios. Amén. Vamos a dejar que mi hija Queenie les salude en el amor de Jesús. Bienvenida, Queenie. Muchas gracias. Que Dios bendiga a todos. Estamos aquí para hablar de la palabra en un tema muy interesante con la sierva Jacqueline King. Amén, gloria al Señor. Bueno. Bueno, la gracia de Dios sea con todos ustedes. Padre Celestial, te damos gracias por este momento que vamos a hablar de tu palabra. Bendice los corazones en el nombre todopoderoso de Jesús, el bendecido en eterno. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Bueno, hermano, tenemos un tema. Yo estaba escuchando una predicación por ahí, unas explicaciones que estaban dando y dije, espérate, aquí hay algo que no cuadra. Vamos a hablar de esa palabra del Señor. Vamos a contrarrestar, ¿verdad? Esa falsa enseñanza. Bueno, el título es El ladrón. Ustedes se recuerdan que Cristo murió en la cruz. Pero antes de morir, él tenía dos ladrones. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Uno de ellos le decía, ven acá, pero tú dices que no eres el hijo de Dios. Tú dices que no eres el hijo de Dios. Baja de esta cruz. Demuestra que de verdad tú eres hijo de Dios. Y Cristo no le hizo caso a ese necio, porque de verdad habló como un necio. Entonces, hubo otro que dijo, pero ven acá. Tú no tienes ni siquiera temor de Dios para hablar. Este señor que está aquí, él está ahí, él no es culpable de nada. Pero nosotros dos que somos ladrones, estamos pagando nuestras consecuencias, ¿verdad? Nosotros merecemos morir de esta manera, pero este inocente, ¿qué hizo para merecer una muerte así tan horrible? Y después le dice al Señor Jesús, vamos a ver lo que le dice al Señor Jesús, uno de los ladrones. Dice así, vamos a leer, ustedes pueden buscar en sus casas, Marcos capítulo 15, verso 22 al 37. Yo voy a leer algunos versículos. Dice el verso 27, crucificaron también con Cristo a dos ladrones, uno a la derecha, el otro a la izquierda, y se cumplió la escritura que dice, fue contado con los inicuos. Esa escritura estaba escrita como 750 años antes de Cristo venir a la tierra. Ya Dios había inspirado al profeta Isaías en su capítulo 53, verso 12, que decía así mismo, que Cristo fue contado con los inicuos, con los impíos, con los pecadores. ¿Ok? Entonces, el versículo 32 de Marcos 15 sigue diciendo, el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz. Oiga lo que estaba diciendo ese hombre, el ladrón ese necio, que ni siquiera estando en esa cruz pudo decir, pero óigame, déjame arrepentirme, que ya tengo las horas contadas. No, se dio de malo y le habló malísimo al Señor Jesucristo. Increíble, hermanos. Gente impía que estando ya al borde de la muerte, en vez de decir, déjame arrepentirme, no, siguen con su maldad. Es una cosa increíble, hermanos. Entonces sigue diciendo la palabra de Dios. Desciende ahora de la cruz, Cristo, Rey de Israel, como burlándose de él, diciendo, Cristo,
Rey de Israel, baja de esa cruz, para que veamos y creamos también los que estaban crucificados con él, le injuriaban. Bueno, entonces Mateo 27 de 32 a 50, voy a leer algunos versos, dice: entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha, otro a la izquierda, ¿verdad? Lucas 23, los versos 40 al 49, también voy a leer unos cuantos. Dice: respondiendo el otro, ¿verdad? Estaban los dos ladrones, uno que se burlaba y el otro que dijo: espérate, no, ¿por qué tenemos que burlar? Nosotros estamos pagando, ¿verdad?, por nuestros pecados. Dice: respondiendo el otro, los reprendió, diciendo: aún ni temes a Dios. Vamos a leerlo otra vez. Ni aún temes a Dios, a tu Dios, dice aquí. Estando en la misma condición, tú no tienes temor de Dios, estando en esta misma condición, de que ya nos vamos a morir, que estamos en esta cruz pasando vergüenza, ¿verdad? Justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos, ¿verdad? Lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y después le dice, oigan, y dijo a Jesús, el ladrón arrepentido, así que le llaman muchas personas, el ladrón arrepentido, ¿verdad? Le dijo a Jesús: acuérdate de mí, cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo al ladrón arrepentido: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Oiga bien, el ladrón arrepentido le dice: recuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino, ¿verdad? Pero Jesús no le dijo: ok, cuando yo venga en mi reino, me voy a recordar de ti, te voy a traer conmigo. No. Oigan bien, el ladrón le dice: recuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero Jesús le dijo: hoy, oigan bien, hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo: hoy estarás conmigo en el reino. No. Le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a ver por qué Jesús le dijo paraíso y no le dijo en el reino. Ok, entonces yo quiero hacer una aclaración de lo que es el reino de Dios, ¿verdad? ¿A qué se refiere el reino de Dios? ¿A qué se refiere el reino de los cielos? ¿A qué se refiere el reino de David? ¿Y a qué se refiere el paraíso o seno de Abraham? Términos que se usaron mucho en la palabra del Señor, especialmente cuando Cristo vino, cuando Él usó parábolas y dijo las bienaventuranzas. Él dijo reino de Dios, Él dijo reino de los cielos. ¿Ok? Entonces el reino de Dios se refiere más a Cristo habitando entre nosotros, ¿verdad? Vamos a dejar que mi hija lea Lucas 17, verso 20 hasta el 23, que aquí nos habla del reino de Dios, pero no refiriéndose al cielo, sino refiriéndose a Jesucristo como el reino de Dios que vino a esta tierra y quiere morar en nuestras vidas. Amén. Lee, por favor. Aleluya. Bendecido sea nuestro Dios. Gloria a Dios. Vamos a ver. Amén. La palabra dice así: preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá
tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Amén. ¿Ustedes vieron? Que Cristo dijo, el reino de Dios está entre vosotros. ¿Quién era? Él mismo. Entonces, el reino, cuando Cristo decía el reino de Dios, se refería más a Él. Él habitar en nuestras vidas. Ustedes ven que Él dice, cuando ustedes le digan, no, mira que el Cristo está por allá, por acá, el reino de Dios para allá y para acá, dice, el Señor dice, no le hagan caso. Porque el reino de Dios está entre vosotros. ¿Quién es ese reino de Dios? Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hay otras citas más. Por ejemplo, Isaías 9:7, Colosenses 1:13, Marcos 1:14 y 15. Ustedes lo pueden leer allá en sus casas. Ahora vamos a ver el reino de Dios. ¿A qué se refiere el reino de Dios? Dice, se refiere a la morada de Dios. Se refiere a la justicia de Dios. Que ha de... Un momento, vamos a ver lo que dice. El reino de los cielos se refiere a la morada de Dios, ¿verdad? Su justicia. La persona debe entrar en este reino. Amén. Pero primero deben pasar por el reino de Dios, o sea, deben que pasar por Jesucristo. Jesucristo dijo, el que quiere ver al Padre, llegar al cielo, tiene que pasar por Jesucristo. Amén. Entonces, el reino de Dios se refiere más a Cristo. El reino de los cielos se refiere a la morada de Dios allá en el tercer cielo. Vamos a dejar que mi hija lea, por favor, Mateo 5. Mateo 5, versículo 10. Vamos a ver lo que dice. Alabado sea el Señor. Te bendecimos, Señor Jesús. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. De ellos es el reino de los cielos, bendito sea Dios. Porque de ellos es el reino de los cielos. Y tengo más citas bíblicas que ustedes pueden encontrar en sus Biblias. Por ejemplo, Mateo 7:21. Tenemos Daniel capítulo 7, versículo 18 y 22. Ustedes pueden leer el reino de los cielos, donde Cristo dejó muchas bienaventuranzas. Entonces tenemos el reino de David. La Biblia habla del reino de David, pero ustedes saben que David murió. No ha resucitado hasta donde yo sepa, no. O quizás si resucitó se fue para el cielo y se quedó ahí esperando el día de la segunda venida de Cristo visible. Amén. Bueno, recordemos que Israel tiene varias profecías de un rey con su reino eterno que los defendería de cualquier otro rey enemigo. Ellos no entendieron. Había una profecía, hermano, de que iba a venir un Mesías a liberar al pueblo de Israel de sus opresores, ¿verdad? Que venía a gobernar, a darle paz a ellos. Lo iba a defender de cualquier rey enemigo, pero ellos no entendieron cuando Cristo vino, que Él es y será ese rey que libertaría primero al pueblo del yugo espiritual del pecado. Ellos no entendieron que primero Cristo vino a morir en la cruz, a resucitar para derrotar al enemigo número uno de nuestras almas, que es el diablo. Ellos no entendieron eso. El pueblo judío no entendió esa primera venida de Jesucristo, que era morir por todos nosotros, para darnos vida y salvación, vida eterna. ¿Ok?
ellos estaban esperando que cuando Cristo vino, ellos estaban esperando que Él instalara su reino en la tierra, ¿verdad? Y que sea Israel el sitio donde Él iba a poner su trono y a gobernar a todo el mundo, ¿verdad? Pero vamos a dar que mi hija lea Jeremías 23, versículos 5 al 6. Jeremías 23, versículos del 5 al 6, que dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Amén. Ellos estaban esperando un rey, hermanos. Mira, se va a caer. Bendito sea el Señor. Tú tienes que mover eso. Okay. Aleluya. Bueno, amén. Ellos estaban esperando un rey. Esperando un rey que le diera paz, que lo libertara de los opresores, etcétera. También en Miqueas capítulo 5, versículo 2, usted puede leer eso en su casa. Proféticamente, muchas veces cuando se habla del rey David, se refiere a Cristo, proféticamente, porque David no es el que va a reinar en el milenio de Jesucristo, es el mismo Jesucristo. Pero como Cristo es de la descendencia de David, y David, ¿verdad? Es una, ¿cómo se dice? Tuvo un buen reino. Entonces Jesucristo va a ser un mejor reino. Y bueno, Dios prefirió que fuera el nombre de David, que se refiriera proféticamente de Jesucristo, que iba a venir o que todavía tiene que venir a gobernar la tierra. Entonces Jesucristo será el rey en el milenio y también en la tierra nueva. Ustedes lo pueden leer en su casa en Ezequiel 37, versículo 24 y Hechos 2:30. Gloria al Señor. Bueno, aquí tenemos el paraíso o seno de Abraham. ¿A qué se refiere el paraíso? Recuérdense que Jesús en la cruz y el ladrón, Jesucristo le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Él no le dijo: hoy estarás conmigo en el reino, porque Cristo no vino a establecer su reino, su primera venida. Su primera venida fue para cumplir, para dar salvación, morir por las almas, para reconciliar al hombre con Dios. Amén. El hombre pecador. Bendito sea el Señor. Entonces, oigan bien, el paraíso o seno de Abraham, que se le llamaba hasta los días de Jesucristo, hasta los días de su muerte y resurrección, se llamaba, ¿verdad?, donde iban los muertos que creían en Dios. Oigan bien, antes el infierno, si se puede decir así, el Hades, estaba dividido en dos lugares. Uno era el seno de Abraham, donde estaban todos los creyentes, todos los que habían creído en Dios, habían vivido para Él, iban a ese lugar. ¿Ok? Sabemos que el cuerpo se queda aquí, con tierra tiene, pero el alma de las personas va o al cielo o al infierno, ¿verdad? O al paraíso. Entonces, este paraíso o seno de Abraham, ¿verdad?, estaba ahí en el centro de la tierra. Que como yo lo sé, bueno, ustedes tienen que leer Lucas capítulo 16 en su casa, donde habla del pobre, ¿cómo se dice?, el rico y Lázaro. Ahí explica que el rico fue del lado del infierno, se estaba quemando, pero no había perdido la conciencia, estaba consciente de dónde estaba y llegó a conocer a Abraham, llegó a conocer también a Lázaro. ¿Ok? Entonces, del otro lado, o sea, del lado del infierno estaba el rico malo que nunca se arrepintió,
y él veía a Lázaro más allá y lo veía contento, tranquilo, feliz, mientras que el rico estaba en tormentos. Ok, entonces ahí la Biblia nos habla, mucha gente dice que eso fue una parábola, que eso no tiene sentido. Eso habla lo que no quieren tener compromiso con Dios. Quieren morirse como los pajaritos y ya no va a pasar más nada. No. Tenemos una eternidad que afrontar, ¿verdad? Que enfrentar. Bueno, entonces el paraíso o seno de Abraham es un término usado para denotar el lugar de los justos, de los muertos que fueron justos en esta tierra, porque aquí en la tierra es que uno elige para dónde va a pasar su eternidad, si la va a pasar en el cielo o en el infierno. Es aquí que uno lo elige, aquí en esta tierra, ¿ok? Bueno, entonces el seno de Abraham tenía felicidad y paz mientras esperaban la resurrección. Ok, bueno, entonces tengo esta nota importante. El ladrón arrepentido, como se suele llamar, le habló a Cristo de su reino, diciéndole: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Los judíos sabían y saben de un rey o Mesías que habrá de venir o que ha de venir, mas él vino. Ya ese Mesías vino, ¿verdad? Pero, él vino, esa gente no lo conocieron, los judíos no lo conocieron. Pues Cristo no hizo nada para libertarlos del Imperio Romano. Recuérdense que el Imperio Romano gobernó la parte del mar Mediterráneo. Todos esos países que estaban ahí cerca del mar Mediterráneo, el imperio romano gobernó parte de Europa, parte del África y parte de Asia. ¿Ok? Entonces yo le pedía muchos impuestos a las personas, ya sean del mal también, lo tenían subyugados. Y el pueblo de Israel estaba cansado, ellos estaban esperando el Mesías que lo venga a libertar del Imperio Romano. Entonces cuando Cristo vino diciendo que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, el pueblo de Israel dijo: wow, pues entonces este nos va a librar a nosotros ahora mismo de del Imperio Romano. Pero ellos no conocieron que Cristo, como le dije, vino primeramente a libertarnos de la muerte eterna, del infierno, ¿ok? Muriendo en una cruz. Entonces, por eso fue que el ladrón no le habla a Jesucristo del paraíso o seno de Abraham. Quizás pensaba, como Marta y María, en la resurrección de los muertos, en el día postrero, y del reino de David, que proféticamente es el reino físico de Cristo en el milenio. Por eso fue que el ladrón le dijo: cuando tú vengas en tu reino, porque ellos estaban esperando ese Mesías que va a establecer su reino, que los va a libertar del yugo de las naciones, ¿verdad? Pero no fue así. Fue una desilusión, hermano, para el pueblo de Israel, y mataron a Cristo con toda la furia del alma. Pero Cristo le dio a entender al ladrón, oiga bien, Cristo le dio a entender al ladrón en ese momento que el alma del creyente, oigan bien, primero va al paraíso o seno de Abraham. En ese momento, cuando existía el seno de Abraham en el centro de la tierra, Jesucristo le dijo: mi hijo, espérate. La persona que se muere creyendo en Cristo, creyendo en Dios, viviendo para Él, le dejó entender al ladrón que Cristo no iba a venir, no lo iba a llevar a él a su reino de una vez, sino, oigan bien, le habló del paraíso. Le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ok? Entonces,
antes de la resurrección de Jesucristo, Él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era así que su cuerpo se corrompía, o sea, del polvo salió y al polvo volvería. Y después vendría el reino milenial. Él está diciendo, primero viene el paraíso, el cuerpo tuyo se va a corromper, ¿verdad? Se va a podrir, se va a desaparecer. Pero más adelante, miren, ya pasaron 2000 años de la muerte de Cristo y todavía no se ha establecido el reino de Jesucristo, que es el milenio. Todavía nada. Imagínese usted ese ladrón de que esperando el reino de Jesucristo. ¿Qué le iba a pasar? Imagínese. No, Jesucristo dijo, tú te vas conmigo para el paraíso primero. Bendito sea el Señor. Entonces, Cristo al ladrón no le habló del reino de los cielos ni del reino milenial, sino del paraíso o seno de Abraham, que se encontraba en el centro de la tierra, al lado del infierno o Hades. Ustedes pueden leer eso en Lucas 16 y Primera de Samuel 24. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando Cristo resucitó con su resurrección, Él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. O sea, Jesucristo cuando resucitó se llevó el paraíso o seno de Abraham, que estaba en el centro de la tierra, ahí mismo al lado del infierno. Cuando Cristo resucitó se lo llevó. Todas esas almas de los justos del Antiguo Testamento, el Señor se lo llevó para el cielo. El paraíso ya no está en el centro de la tierra. El paraíso está en el cielo, en un lugar del tercer cielo. ¿Ok? Entonces Cristo no le dijo al ladrón, hoy yo te digo que tú estarás en el paraíso conmigo, ¿verdad? Porque yo estaba escuchando ese predicador que dijo que Cristo, ¿cómo se dice? Que como la conversación del ladrón con Cristo era el reino, dijo ese predicador que Cristo no que le estaba hablando del reino venidero. Que cuando Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, era que iba a estar con el ladrón en el reino. Pero Cristo no le dijo eso. Cristo no le dijo al ladrón, hoy yo te digo, ¿verdad? En este momento yo te digo que tú vas a estar en el paraíso. O sea, dándole como una profecía futura para el reino milenial de Jesucristo. No fue así. ¿Ok? Como sin decirle en qué fecha entraría en ese lugar, sino que le dijo con certeza y firmeza, con fecha. Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso y no en ningún reino. Todavía no. En el reino no. Pero en el paraíso de Dios sí. Espero que ustedes entiendan lo que estoy diciendo. Dando a entender que desde que la persona muere, el alma se sale del cuerpo. ¿Ok? Y por eso el cuerpo muere. ¿Ok? Se vuelve polvo, con tierra tiene. Pero el alma, cuando sale del cuerpo, va inmediatamente a su destino espiritual, ya sea el cielo o el infierno. Muchos dicen que en el infierno no hay fuego. Oigan eso. Mucha gente, el Papa negó el infierno, señores. Yo me imagino que él tiene que estar allá en el infierno. Dios confirmándole que Dios hizo el infierno. Pero el infierno Dios no lo hizo para los hombres, ni para las mujeres. El Señor lo hizo para el diablo y sus demonios. Los ángeles caídos. Pero el hombre está yendo de intruso ahí al infierno, un lugar que no le toca a ellos. ¿Pero por qué van? Porque no quieren a Cristo. No aceptan a Cristo como su Salvador para que los libre de ir al infierno. Entonces muchas personas dicen que no hay infierno. Otros dicen que sí, que hay infierno, pero que en el infierno no hay fuego. No hay demonios atacando a la gente, no hay gusanos torturando a nadie.
no hay densas tinieblas, no hay nada. O sea, es un sitio donde usted está esperando el día del juicio, ¿verdad? Pero yo le digo a usted, hermanos y amigos, yo digo que según las escrituras, ese lugar del infierno, un ejemplo, que no tenga los demonios, que no tenga el diablo atacando a nadie, que no tenga fuego en vivo. Ok, estamos en vivo. Estaba diciendo que muchos dicen, ¿verdad?, que no hay infierno, ok, pero y otros dicen que sí, que hay infierno, pero que en ese infierno no hay fuego, no hay demonio atacando a nadie, no hay gusanos, torturadores, ni hay densas tinieblas. Pero oigan bien, muchos dicen que el infierno es un sitio de espera, donde están esperando el día del juicio para ser juzgados por Dios. Pero ustedes se imaginan un sitio solitario, un desierto donde la presencia de Dios no está vigente, un sitio donde se siente esa soledad del Creador, que el Creador no está contigo, que el Creador te ha abandonado, porque tú lo abandonaste primero, porque tú no quisiste saber de Él, porque tú nunca lo amaste. Eso tiene que ser como que era un lugar horrible. Saber que tú estás ahí esperando que el Señor te case, ¿cómo se dice? El día del juicio para enviarte al lago de fuego, al castigo eterno. Eso tiene que ser una cosa horrible, hermanos. Vivir en un lugar donde la presencia de Dios no está, el favor de Dios, el amor de Dios, nada de eso. Aunque si no hay demonios atacando gente, ni sufrimientos así de fuego y de gusano, yo me imagino que tiene que ser horrible estar viviendo por siglos y siglos sin la presencia maravillosa de Dios. Tiene que ser horrible, hermanos, como quiera. Pero según Jesucristo, el infierno existe y el infierno tiene fuego y el infierno tiene a los verdugos. ¿Cuáles son los verdugos? Los demonios dándole golpe a la gente día y noche. Que el Señor nos libre en el nombre de Jesús. Amén. Y el infierno es un lugar oscuro. Ahí están los gusanos, hermanos, comiéndose esa gente día y noche. Entonces, es el alma que no muere nunca, no se destruye. El cuerpo sí, el cuerpo se destruye, como tierra tiene, pero el alma sigue viva por los siglos de los siglos. Entonces, creo que ya expliqué muy bien el título de este tema. ¿El ladrón fue al paraíso o al reino de los cielos? Nosotros sabemos que primero él fue al paraíso, tal y como dijo Jesucristo. Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Le dijo conmigo, ¿por qué? Porque Cristo fue al paraíso, fue a visitar a los santos del Antiguo Testamento, fue a saludarlos, fue a hablar con ellos, fue a darle esperanza de que ya Él lo iba a sacar, aunque si ellos estaban en paz, pero el Señor lo iba a sacar a un mejor lugar, que es el tercer cielo. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces el ladrón fue al paraíso primero, porque el paraíso estaba en el centro de la tierra. Fue a descansar de sus obras, ¿verdad? Fue a descansar, a estar en paz, en gozo con Dios, tranquilo. Pero sabemos que cuando Cristo resucitó de entre los muertos, Él no se fue solo. Él cogió el paraíso o seno de Abraham y se lo llevó para el cielo. Dice la Biblia, llevando cautiva la cautividad. Agarró todo eso y se lo llevó toda esa gente. Millones de millones, sabrá Dios, y billones de personas desde el Antiguo Testamento vivieron para el Señor. Así que espero que sí ustedes hayan entendido que el ladrón sí fue al paraíso y no al reino de los cielos en ese momento que Cristo se lo dijo. Pero cuando Cristo resucitó, el Señor se lo llevó para el cielo, en un lugar que se llama a sí mismo el paraíso. Amén. Sabemos que en el cielo está el trono de Dios, está el paraíso, están muchas moradas o edificios o casas como las hay aquí en la tierra.
pero son de oro, dice la Biblia. Y hay una ciudad maravillosa que se llama la Nueva Jerusalén, que el mismo Señor, el arquitecto por excelencia, construyó para la gloria de Dios y para nosotros morar en ese lugar. Oigan cuántas cosas lindas tiene Dios para nosotros. Satanás solamente le puede dar a la gente cosas materiales pasajeras aquí en esta tierra, amén. Pero Jesucristo te puede dar muchas cosas buenas en esta tierra y también te las puede dar allá en la eternidad. Así que ustedes saben, el ladrón primero fue al paraíso, como dijo Jesús, hoy estarás conmigo. No fue que Cristo le dijo, hoy yo te digo a ti, ¿verdad? Hoy yo te digo a ti que tú irás al paraíso. No, el Señor le dijo, hoy te digo, mira, hoy tú vas a estar conmigo en el paraíso. Amén. Así que, gloria a Dios que se arrepintió. Me imagino que cuando el Señor se lo llevó al paraíso, el otro ladrón que estaba hablando mal de Jesús, cuando llegó al infierno, el malo que no se arrepintió, me imagino que él alcanzó a ver al otro ladrón que se arrepintió. Seguramente diciéndole al Señor, ay Dios mío, sácame de aquí de este infierno, ponme allá donde está el otro ladrón arrepentido. Ay, ¿por qué no me arrepentí allá en esa cruz cuando él se arrepintió? También yo tenía que hacerlo y ahora no lo hice y ahora estoy en el infierno. Y todavía está ahí. Tiene 2000 años y pico en el infierno. El ladrón que se puso a burlarse de Cristo aún estando en la cruz, hermanos. Hay gente que son así. Teniendo la solución ahí mismo a la mano, dicen que no la quieren. Quieren seguir enfermos. Bueno, vamos a dejar que mi hija les salude. Vamos a darle gracias al Señor por este mensaje que espero que haya sido de gran edificación para vuestras vidas. Aleluya. Te bendecimos, Jesús. Amén. Mensaje muy poderoso. Lo que me encanta también es que siempre Jesús es listo para perdonar, está ahí esperándonos para nuestro arrepentimiento en cualquier momento, en cualquier hora. Él se va a olvidar de todo el pecado anterior y nos perdona así, si lo hacemos con todo corazón. No, claro, no tenemos que ser perfectos en hacerlo, pero eso de verdad es la mayor bendición que Cristo nos puede dar, su perdón, su amor. Y estoy muy feliz por esta oportunidad que todos nosotros tenemos en nuestra vida. Y que Dios de verdad bendiga a todos, que el Señor cumpla vuestros deseos, con su ayuda, claro, con su permisión. Y también deseo todo lo mejor y sobre todo el amor de Dios. Amén. En vuestra vida y el perdón. Así podemos estar con Jesús también en la eternidad. Amén, gloria al Señor. Qué bellas palabras. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Muchas gracias por estar en sintonía, oyendo la palabra del Señor. Les habló mi hija Queenie y una servidora, Jacqueline King. Que Dios les bendiga grandemente y debemos creer en Jesucristo. Amén. Creamos en Jesucristo, que Él es el pasaporte, Él es el puente que nos lleva delante del Padre Celestial para morar con Él por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén.